Radio Fígaro. Dirección y producción Gastón Sosa Michelena. Por canal de YouTube Radio Fígaro. Notas y entrevistas, turismo, gastronomía, sentidos y amores. Café Cinema, aromas de películas, renovado. Radio Fígaro. La Feria del Libro del 2026, realizada en Montevideo, edición Bartolomé Hidalgo infantil y juvenil, tuvo el reconocimiento a la trayectoria de Helen Belando. Pues bien, en esta edición se presentaron decenas de libros, una veintena más que el año pasado, con la categoría de literatura juvenil, con varias postulaciones. Los ganadores han sido Los bichos musicantes de Sebastián Rivero y Eduardo Sganga, el mago de Ojalata. Pues bien, es un reconocimiento a su obra y a ese proceso que nació de la contemplación y el juego a la orilla del querido arroyo Solís Chico. Poesía, canción, arte visual regalada al mundo. El jurado estuvo compuesto por Karina Macadar, Alfredo Sodergit y Virginia Brown. En literatura infantil, el anterior fue libro álbum, está Donde duerme el mar de Lucia Bomio y Lucía Franco, Baobab. La felicidad es enorme, escribió la autora, por todo lo desarrollado para conseguir esta obra y este título. En divulgaciones, Dinosaurios y otra fauna fósil del Uruguay 2, de Leo Lagos, ilustrado por Eduardo Sganga, que ya vimos que estuvo en el libro álbum con Los bichos musicantes. Altea. Pues bien, a todos los paleontólogos y paleontólogas que tanto molestamos para trabajar con todo esto y esta fábula. El jurado fue Johanna Holtz, que ha estado más de una vez en Café Cinema y en distintos espacios, por distintos lugares y en distintas radios. Alejandro Sequeira y Silvia Soler. Literatura juvenil, exclusivo para el inspector Jacques Eta, de Marcos Vázquez, Montena. El jurado fue Rodolfo Santulo, Verónica Lecomte y Federico Ibanier. El premio del lector, Ósculo, de Martina Ramos, Grossbook. Patrimonio Rescate, editorial Morisqueta, las reediciones de las canciones de Natalia, de Juana Ibarburu, y La pelota, del gran Filiberto Hernández. El premio entonces Bartolomé Hidalgo, en esta oportunidad a la escritora Helen Belando, le causó mucha emoción y dijo a la prensa, bueno, un premio de esta envergadura, ¡pum!, después de esto olvídate, nunca más. Es como un Martín Fierro o un Oscar honorífico, un Nobel. Desde el 93 que salió mi primer libro, pucha, si pasó tiempo. ¿Estás seguro de que es a mí?, se pregunta y se pellizca esta notable escritora. Recordemos que en el libro Guiños de un profesor, Circe Maya, premio Bartolomé Hidalgo a su obra poética como mejor libro uruguayo 1978 y 2017, nos ofrecía una frase muy conmemorativa, muy emocionante para nosotros. Guiño de un profesor, de quien les habla Gastón Sosa Michelena, en su tercera edición con 2000 ejemplares, nos decía Circe Maya: tiene una gran riqueza, hay que leerlo más de una vez para descubrir ideas, un nuevo modo de aproximarse a la reflexión. Y con esto seguimos en el programa hablando
desde el propio libro Guiños de un profesor para hablar un poco más de libros, pero de cine fundamentalmente. Guiños de un profesor, educación y cine. Una mirada pedagógica tomando escenas de cine para pensar y emocionarse. Algunos de los aportes y comentarios que han hecho del libro. Un libro original, interesante, muy novedoso. Un aporte pedagógico y semiótico que tiende puentes a los amantes del cine. Jaime Clara. De las películas selecciona momentos que considera reveladores o portadores de un valor educativo, pedagógico, reflexivo, y se acerca a ellos como con una lupa. Los primeros interesados en su lectura deberían ser los docentes, pero cabe esperar que el libro tenga también otros lectores a los que acaso sacuda alguna modorra. Guillermo Sapiola. Pues bien, Guiños de un profesor es un libro que de alguna manera materializa en la literatura una obra muy digerida durante muchos años, en particular en mi última etapa de docente, en el cual me preocupaba, primero como profesor de matemática, que dijeran, esto no lo entiendo, esto no es para mí, y de allí empezamos a buscar ejemplos donde el constructor se pasa usando una serie de cálculos, también el carpintero cuando hace la escalera entre la huella y la contrahuella. Vaya, si alguien en gastronomía, no es lo mismo hacer un plato para 4 que para 12 o para 15. Las proporciones, en el deporte, en el fútbol, en el Newcon, un deporte adaptado al voleibol, que muchas veces veteranos de 50 años para arriba dicen no meta tanto matemática. Bueno, pero resulta que uno de los cuadrados tiene 9 por 9, la altura de la red es 2,43 y uno tiene 8 segundos para el saque. O sea que los números están, pero hay que saborearlos y que sean nuestros. Las reglas de 3, por ejemplo, con Eratóstenes cuando se puso a calcular el perímetro de la Tierra. Entonces, preocupado por ello, encontré en una oportunidad, en un curso en el IPES, un centro de formación importante de formadores, en el Uruguay, en Montevideo en particular, vinieron unas eximias académicas a dar una charla y querían mostrar una escena, pero en realidad no dominaban mucho la edición y menos la tecnología, y empezaban a pasar una parte que no era importante, pero que distraía al público y se iba para otro lado, y no en el lugar preciso. Yo digo, ¿por qué no la cortan? ¿Por qué no editan? Bueno, y ahí aprendí a editar y a usar algunos programas que me tuvieron durante más de 15 años haciendo talleres como espacios pedagógicos usando medios audiovisuales. Pues entonces, acumulando cosas y cosas, salió un primer libro en el 2016 con ediciones múltiples, hasta 3 ediciones, 2000 ejemplares, Educación y Cine, un libro en el que el amor por el cine acompaña la educación. Y como hablamos de libros, hablamos de cine, parte de ello es esto esencial, voy a traer un concepto de las partes y el todo, un concepto que yo lo he trabajado también en Uni3 con adultos mayores, para que analizar cuando alguien dice parcialmente algo y no el todo, no contextualiza, eso trae una situación que no argumenta adecuadamente ni nos genera elementos como para poder precisar o analizar una situación, un proyecto o una idea. Y bueno, trabajando con algunas cosas las cuales voy a nombrar ahora, el público empieza a saborear eso y algunos me dijeron, sí, es como si en un titular de una prensa, un artículo, se dice parcialmente algo, pero no se indaga, investiga en una totalidad, y es como cuando hay un litigio y uno solo mira lo que está viendo, un elemento, pero no está viendo toda la historia, el antecedente judicial, lo que provocó entre los vecinos, bla, bla, bla. Pues entonces, vamos parcialmente en el libro Guiño de un profesor, página 82, en la primera parte, parte 1, el capítulo 11, Cegueras y sentidos en la vida, los ratones ciegos, que alude a Ed Jung, un libro que está en todas las bibliotecas escolares,
en el cual algunos maestros lo usan, otros menos. Y allí lo que hace es algo que yo viví en un pueblito, Laureles, con pocas casas habitadas, rodeadas de silencio, de vías de tren, donde allí la UTU también ha hecho una intervención, colaborando con algunos camiones del municipio y otros para llevar estudiantes a hacer algunos cursos vinculados a lo rural. Ese pequeño poblado entonces para chicos de campo que trabajaron en la experiencia educativa, una oportunidad que yo estuve para dar un taller allí, pero a lo que voy es a la escuela rural donde tenían niñitos de 5 o 6 años a 12, muy particular, muy interesante, y ellos me comentaban que habían hecho una obra de teatro a fin de año, y dice, quiere verla, maestro, me decía el maestro, por la cercanía que estaba ahí en el ámbito escolar y con la maestra de adelante. Y bueno, y ahí hicieron del Chino de Chung 7 ratones ciegos y se disfrazaban, uno de elefante y los otros 7 ratones que en el cuento están coloreados y va primero el rojo, luego el amarillo, uno le toca la cola y dice es una serpiente, le toca otra parte como la trompa y ahí dice de pronto que es en uno de los huesos grandes que tiene, dice es una espada porque lo pincha, bla bla bla. La pierna gruesa podía ser un pilar de algo. Lo ven parcialmente, ven las partes hasta que todos se juntan, lo rodean y la moraleja ratoneja. Si solo conoces por partes siempre dirás tontería, pero si puedes ver el todo hablarás con sabiduría. Interesante, página 83, el trabajo con las partes y el todo, que facilita la apertura al educando en ese puzzle que nunca tiene todas las piezas y que permite ir aprendiendo que una sola no hace la figura, que para llegar a todas se necesita cada una, lo que da sentido en ese tránsito hacia ese espacio. Bueno, esa joven maestra contaba cuánto le costó para entender si realmente estaba enseñando o no, de alguna manera en su vida tenía otras formas de ingresos en un comercio por allá por Tacuarembó, pero le tiraba lo de la maestra. Y con todo con la emoción de los niños aprendiendo en el campo, empezó a saborear esa vocación docente y a poder dar oportunidades de otras maneras, en un recorrido distinto, embebido de las ganas de sacar de adentro, de tener juicio crítico, de poder analizar cosas. Y pasado esto a cine, ya que tanto nos interesa, nombrar Semilla de Maldad del 55, 56, este último el año que nacimos. Es una película llamada Blackboard Jungle o Jungla en el aula, un film removedor, página 60, guiño un profesor, muy desconocido, pero tan necesario, tan vigente. Nosotros hemos cortado cantidad de escenas para poder trabajar. La película empieza con la frase la delincuencia juvenil, con sus causas y sus efectos, nos preocupa especialmente cuando se infiltran nuestras escuelas. Bueno, tiene un contenido ideológico en esto. Con ese espíritu y esa fe es que Semilla de Maldad fue producida. Con blancas letras sobre un fondo negro, en una pizarra, se escriben estas palabras al inicio diciendo que las escenas son ficción, pero son parte de los problemas de la sociedad. Los directores de cine no se dedican a la educación, pero dan elementos y sobre todo a través de las escenas que los pedagogos de alguna manera tenemos que extraer, y eso es lo que yo hago con este libro y con esta charla a través de la radio. Esta película Semilla de Maldad, que ya tiene más de 70 años, también es un hito en la historia del cine, en un sentido de innovación, porque nos ubica en los albores del rock and roll y el primer aparición con Rock Around the Clock de Bill Haley y los Cometas invaden el escenario del cine y la vida de los jóvenes en todo el país. Allí en un salón hay una
manada de delincuentes, como se dice, un clima de pandilla salvaje, que le han hecho, por ejemplo, al profesor de música acorralarlo allí entre el pupitre y eso, y le han roto los long play. ¿Se dan cuenta? No, en esa época, irreproducible, un daño terrible lo que generó. Y allí había dos, Sidney Poitier, el negro que representaba el líder positivo que había, y Big Morrow, el rubio, más escandinavo, que representaba el mal, el patotero, el que tenía así. Y allí el maestro, Glenn Ford, con numerosos trabajos en el cine maravilloso, aparece como un mediador entre, digamos, la institución y la población llamada estudiantes, en ese caso, que de alguna manera por algo están ahí, y en el medio está el aprendizaje, el sentido, el crítico, el reconocerlos, en ver las partes. Él en un momento está pasando momentos bastante difíciles y la propia señora le dice: ¿para qué estás acá? Fíjate, le han roto los discos al profe y a usted los acorralaron en un callejón con un navajazo en la cara. Este profesor, que representa a Glenn Ford, la mujer es Anne Francis, también muy reconocida en el cine, va a otro instituto privado de alta envergadura, un paraíso de la universidad, buenos laboratorios, mejor sueldo, mejores alumnos, entre comillas, mejores estudiantes, y le habla al director, que fue uno de los profesores de él en lo que sería el centro de formación. Y dice: usted no nos enseñó en la universidad a domar leones. Y dice: bueno, mira, aquí vas a andar muy bien, pero aquí no te necesita. Allá sí te necesita. Tú eres como aquel que le toca la cola al elefante y dice que es una serpiente. Las partes y el todo. En épocas de avance tecnológico constante, aún con rezago en la incorporación de las tecnologías, de las TIC en particular, tecnología de la información y la comunicación, este film nos muestra la fauna estudiantil que sobrevive en la jungla de pizarra, o la Blackboard Jungle. Y es entonces cuando al profesor le sale eso de trabajar con la fauna docente, escenas memorables que hay de la sala de profesores y otras más. Luego, en Al maestro con cariño, Sidney Poitier salta el pupitre de ese rebelde que estaba allí en la sala a ser el profesor. Pero esa es otra película que en algún momento también podemos llegar a hablar. To Sir With Love You, Rebelión en las aulas. El maestro negro Marx, representado por Sidney Poitier, salta entonces del escritorio, del pupitre de Semilla Maldad, donde era el líder positivo, y empieza a ser esa figura, ese personaje de los maestros, que tiene frases como: ¿qué pasa cuando un hombre se levanta y dice ya basta? Interroga ese maestro Mark, mejor dicho, que va hablando con los chicos sobre supervivencia, sobre sus peinados, sus estilos, por qué se diferencian de los adultos, una discusión ideológica con una música hermosa, memorable de Lulu, que fue también actriz, pero fundamentalmente una de las grandes cantantes que tuvo en ese caso y en el cine. Pues bien, con esto, un gusto tremendo. Gastón Sosa Michelena se despide. Hasta la próxima. Radio Fígaro. Dirección y producción Gastón Sosa Michelena. Por canal de YouTube Radio Fígaro.